Y obviamente yo quiero considerar lo que vamos a compartir en función de lo que es una petición contestada. Una petición contestada. Y cuando pienso en petición, obviamente la petición, ustedes se pueden sentar, tranquilo, yo voy a leer ahorita, ahora quiero introducir con esto. Una petición no es más que la acción de pedir, es una solicitud que usted hace, es una demanda que se puede hacer en un momento determinado. Pero cuando pienso en peticiones, una de ellas es la oración. Realmente cuando oramos hacemos una petición al Dios del cielo, no como dicen algunos por ahí, voy a hacerle una demanda a Dios, porque más jurídicamente se ve esto por allá. Cuando el salmista en el 27 dice una cosa de demandado al Señor, si buscamos en otra versión, por ejemplo en esta que tengo abierta, que es Nueva Versión Internacional, dice una petición o esta oración o esta solicitud le he hecho a Dios. Porque si yo demando a alguien es porque ha violentado mis derechos, conforme el lenguaje jurídico. Y viste que bueno, tengo a Domingo con nosotros, que es abogado. Una demanda tiene que ver justamente con eso, una interpelación por haberse menoscabado, pisoteado, arrancado a alguien un derecho que le confiere. Pero también cuando hablo de petición, en el caso de los Estados Unidos o algún país, se hace una petición en el contexto de solicitud de residencia o de ciudadanía en algún momento X. Esto es el ejercicio que nos permite de los estados de hacer a nuestros familiares en un momento X. Ya hablaba en el orden de lo que es el derecho, que es la facultad que tiene todo ciudadano de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades. Interesante, ¿no? Miren el énfasis que le pone de solicitud respetuosa que hacen las autoridades. Pueden ser estas verbales o por escritos, ¿cierto? No, bien, yo profano en la materia. De derecho, bueno, de derecho sí, mucho me ha tocado leer y estudiar y grabar los libros para los estudiantes de derecho invidentes en la República Dominicana. Pero bueno, cuando estoy hablando de una petición, ahora me voy a remitir a lo que quiero compartirles al día de hoy. ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? Amén. Señor, tienen peticiones delante de ti. Yo también tengo peticiones delante de Dios. Pero es interesante de lo que quiero hablar al día de hoy. Por favor, yo quiero que usted se quede aquí tranquilo, no deje que el pensamiento le divague, céntrelo acá, porque vamos a hablar de una petición contestada, pero ¿sabe qué? No a usted. Increíblemente la petición contestada, usted verá para quién es. Lucas 22, 31, hay dos textos ahí, quiero leer 31 y 32. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, aunque la tengo abierta aquí, pero en mi tablet coloqué la Nueva Versión Internacional. Puede haber puesto Valera, Dios habla hoy, cualquier otra, pero me quise quedar con la Nueva Versión Internacional. Reitero, Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Que va a hacer soportes inicialmente en estos dos versos. Usted lo busca con calma, una vez lo encuentra, me gritan amén y sabremos si estamos listos para leer. Amén. Amén. Amén, que me lo ubiquen a mi hermana Lisette en la lectura. El texto reza y dice: Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Amén. Siéntese y dele gracias al Señor. Una petición contestada. Pero ¿a quién le contestaron la petición? ¿A quién le contestó el Señor la petición? A Satanás. Satanás me pidió zarandearlos como al trigo. Me los pidió para zarandearlos como al trigo. Note que Satanás tuvo que pedirle al Señor. Pero no nos sintamos especiales, porque si usted va al libro de Job, en el capítulo 1, verso 6, usted nota que dice: vinieron los hijos de Dios a presentarse ante los Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y el Señor le preguntó: Satanás, ¿de dónde viene? Y él le dijo: de andar la tierra y rodear por ella. Le dice el Señor siguiendo: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, con toda su casa? Dice Satanás:
Sí, ¿cómo no te va a servir de a ti si tú lo tienes cercado con toda su casa? Pero quítale todo lo que tiene y tú verás como te diga en tu misma presencia, dice el Señor, yo te lo entrego en tus manos, pero no toques su alma. O sea, se lo pidió y Dios se lo entregó a Job. Note a dónde voy con todo esto. Ahora, yo quiero que primero que todo miremos contexto de esto. Porque si usted toma el capítulo 22 de este libro de Lucas, usted nota que el primer versículo comienza hablando de que Jesús anuncia la traición de su discípulo, uno de sus discípulos cercanos, Judas, el Iscariotes. Jesús anuncia que esto va a suceder. Otra de las cosas que donde se da este tipo de conversación, o esta conversación específica, es cuando Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos. Eso que se llamó y que se ha llamado por muchos años la última cena, pero es la Pascua. Usted busca, no dice cena, dice Pascua. Cena solamente dice el encabezado, eso lo pusieron en el siglo X. No estaba así antes, en el siglo I o en el año 33, cuando Jesús estaba con sus discípulos. Ya eso fue Roberto Stephanus cuando dividió la Biblia en capítulos. Le puso la Santa Cena. Pero dice, esta es la Pascua de Jesús con sus discípulos. Entonces, cuando nosotros tomamos consideración de lo que el texto está diciendo aquí, es importante que nosotros miremos y validemos esto. Primero, ¿quién lo está pidiendo? Satanás hizo la petición. Ahora, ¿quién es Satanás? ¿Qué significa Satanás? Satanás significa tentador. ¿Me escuchó? Tentador. Apocalipsis 12:10 dice, y aquí que el acusador de nuestros hermanos fue arrojado desde el cielo. O sea, que les acusaba delante de Dios día y noche. Es el trabajo perfecto de Satanás. Tratar de acusarnos, tratar de probarnos, tratar de colocarnos en una condición de riesgo. Ahora note el caso. El que solicitó todo esto y que solicitó no solamente a Pedro, estaba solicitando a todos los discípulos en sentido particular, pero en Pedro había un pequeño detalle. Usted se nota que en lugar de llamarle Pedro, ¿cómo fue que Jesús lo llamó? Simón. ¿No fue el mismo que Jesús anterior le había cambiado el nombre de Simón a Pedro? Si Simón significa frágil, caña sensible o quebradiza, y le cambia el nombre a Pedro, ¿verdad? O Pétero, o piedra, que es la traducción de Pedro al español, de la fragilidad del Simón a la rudeza de una roca, ¿por qué ahora le dice Simón? ¿O acaso Dios recurquita o vuelve hacia atrás después que Él hace algo en la vida de un ser humano? ¿O no será que el ser humano, en lugar de quedarse posicionado donde Dios lo coloca, es el que se reversa en un momento X? O la naturaleza misma impulsiva, efusiva, explosiva de Pedro era la que lo colocaba justamente en la fragilidad. Por eso cuando leo Efesios capítulo 6 verso 10 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo siempre digo que fortalezca en el Señor mis debilidades, pero en el poder del Señor mis fortalezas deben estar puestas. Porque no son mis fortalezas las que han de romper o de vencer, es la autoridad y la fortaleza de Dios en mis fortalezas, también en mis debilidades. Se decía en anécdota que a veces antes en los años, ¿verdad?, cuando tengo conciencia y memoria, las casas nuestras eran en el caso de los que vienen en el campo de yagua, como hoja de lata, ¿sí o no? Amarrado a veces hasta con alambres, unas aldabas de orejita que se enganchaban, que cualquiera metía un palito y ya la abría. Pero entonces los viejos, como no tenían el sistema de alarma que tenemos hoy día o cámaras, solían colocar sus propias alarmas, una olla, una tapa, un caldero. Oye, tengo una revelación fina hoy. Dice, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Le ponían toda esa cosa y una silla así recostada, que cualquier cosa se armaba el juidero. Estaba hablando de dominicana. Entonces, hoy tenemos el Salvo México, que tenemos acá, hermano Alvin, después todos los otros somos dominicanos. Entonces, la verdad, y a los venezolanos que están en línea y otros, entonces, la verdad, en la medida que nosotros podemos conectar nota, eso se hacía. Sin embargo, muchas veces nosotros en nuestra fortaleza creemos que las podemos. Un proverbio de viejos dominicanos es, Señor, líbrame de las aguas mansas, porque de las bravas me libro yo. ¿Y quién dijo que esto es por nuestras capacidades que se logra? ¿No dice Proverbios 3, 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, es del Señor que depende todo. Sin embargo, nosotros a veces queremos quedarnos, ¿verdad?, o interpretar que lo podemos por nosotros. Sin embargo, dije que Satanás es el tentador. Jesús estaba consciente, óigame, de la gran guerra espiritual que se estaba librando en tras bambalinas.
Porque cuando hablo de una guerra espiritual, yo no estoy queriéndome significar necesariamente lo que hoy muchos creyentes evangélicos están diciendo, que tenemos una guerra espiritual, y esta guerra espiritual, que el principado X, que yo quién. Por favor, la guerra espiritual se libra sobre todo es con nosotros, no con el diablo. ¿Me escuchó que yo dije? Si Cristo dijo en Lucas 10:19, yo le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, deshacer todas las obras del diablo y que nada les dañe, pues el problema no es el diablo, el problema somos nosotros. Y como somos nosotros los que tenemos el problema en esa guerra que estamos librando, en el querer hacerlo a nuestra manera, en el querer resolutar o decidir hacer cosas a espaldas o a expensas de lo que Dios ha dicho, es lo que nos coloca en un punto vulnerable. ¿Alguien gritó amén a eso? Amén. Por eso cuando usted nota en el libro de Gálatas capítulo 5, en el verso 16, el apóstol Pablo está diciendo allí, porque manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a mencionar que son la ira, la contienda, los celos, la disensión, la herejía, la hechicería. Y empieza a mencionar que todo eso son obras de la carne. Ahí no está el diablo por ningún sitio. Entonces la gran batalla de nosotros, los seres humanos, es justamente con nosotros mismos. Así que esa guerra que se estaba librando en ese plano espiritual de la vida de los discípulos y sobre todo de Pedro, Pedro no tenía el conocimiento de que Satanás les había pedido para zarandearlos como al trigo. Yo sé que los del campo entienden cuando yo hablo de zarandear. Si no, déjenme yo hacer un ejercicio, ¿verdad?, del campo, que te digo, yo estoy fino hoy. Los viejos con su pilón de 2 y 3 manos, o 4 manos, generalmente era a par, machacaban el arroz, ya sea el trigo, en el pilón, que luego echaban en veces de un lebrillo o en una tapa, en una bandeja, y lo aventaban. Y aventaban el arroz y soplaban. ¿Qué sucedía? Que la paja se iba y quedaba el grano, ¿cierto? Ya sea el del arroz o sea el del trigo. Pues cuando justo Jesús está diciendo a esto, Satanás me ha pedido zarandearlos como al trigo. Está diciendo es que Satanás está tratando de probar qué es exactamente que hay en nuestra vida. Paja o trigo. ¿Qué es exactamente lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Dónde está justamente enquistada nuestra naturaleza? Si en la esencia del grano que pesa o en la fragilidad de una paja que puede volar cuando el viento le sople. Se da cuenta entonces, si conectamos con la naturaleza de Pedro, que Jesús le dice, Simón. Y usted y yo sabemos que cuando se habla de una caña frágil, piense usted en la misma caña, no va más lejos, o el mismo trigo, que si el viento fuerte le da, ¿qué hace? La cuesta y hasta lo arranca. Y el Señor está diciendo, Satanás me ha pedido zarandearlos como al trigo, porque hay una naturaleza en ti que se puede quebrar, porque de todos mis discípulos, tú eres Simón. Amén. El hombre impulsivo que eres frágil. Yo quiero que tomes en cuenta esto, porque el Simón habla de una naturaleza, y muchas veces alguien interpreta que ser un tanto impetuoso, ser de temperamento, de carácter, un colérico, le hace ser fuerte de carácter. No, fuerte no es el que explota rápidamente, de mecha corta, como decimos nosotros. Fuerte es el que, independientemente de la crisis que esté pasando, puede mantenerse tranquilo y calmado, diciendo, Señor, esta fiera hay que mantenerla ahí amarradita. Y eso estaba librándose en el interior de ellos. Satanás quería aplastar y derrotar completamente a Pedro. Por eso el Señor le dice a Pedro, de todos mis discípulos, yo he hecho una oración especial por ti, Pedro. Aleluya. Perdone, ¿quién se llama Pedro aquí? Nada más soy yo. Pastor, pero usted llama Pedro Miguel Ángel Luperón. No, yo me llamo Miguel Luperón. Pero ¿será yo el único que tengo alguna debilidad en mi interior? Pues esto es para usted. Esto es para mí. Esto es para nosotros, los que estamos teniendo una guerra constante. Y note que ciertamente nuestro tema es una petición contestada.
Usted y yo, cuando llegamos al Señor, le dijimos, tú eres mi Señor. Le dijimos, mi Señor. Cuando yo reconozco que Él es mi Señor, estoy aceptando de beneplácito, de buena gana, que yo soy un esclavo suyo. Y si yo entiendo que en ningún contexto un esclavo tiene derecho, testada. Usted y yo, cuando llegamos al Señor, le dijimos, tú eres mi Señor. Le dijimos, se le olvidan que son esclavos mi Señor. Y que el único derecho que reconozco que Él es mi Señor, estoy aceptando de beneplácito, de buena gana, que yo soy un esclavo suyo. Y si el Señor dice, yo me imagino un texto, un muchacho que está celebrando la Santa Comunión, eso lavó pies, son todas esas cosas que hizo en ese momento que están haciendo la celebración de la Pascua. Se le olvidan que son esclavos del Señor y que el único derecho que tiene un esclavo es tú no me vas a lavar los pies. Entonces, este es Pedro. El Señor dice, yo me imagino y los muchachos que están celebrando la Santa Comunión, eso lavó pies y todas esas cosas que hizo en ese momento que está haciendo la celebración. Y eso me está pasando acá. Entonces, ya no asume flaquea, dice, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. No entiende todo lo que el Señor le está diciendo y todavía sigue en su naturaleza, porque el Señor no se equivoca. No los pies, no. Ahí ya me entendemos. Así que Satanás aparentemente quería ser mucho más contrapeso que soga lo que el Señor le permitía. Él lo asume. Usted sigue la nota. En este momento, Satanás no quería todo lo que el Señor le está diciendo, todavía sigue destruir, porque el Señor no se equivoca cuando nos llama por el nombre de fragilidad que tenemos. Así que Satanás aparentemente quería ser mucho más contra Pedro, solo que el Señor le permitiera. Usted sigue la nota. Dice Satanás no quería solicitar a Pedro, él quería destruir a Pedro. Esa es su intención. Ahora, por favor, usted me escuchó, no lo ayude. Satanás no quiere que usted caiga. Si el enemigo quiere para robar, matar y destruirlo, por favor, no lo ayude, que lo mate a usted ni a su familia. Dice Juan 10 días que el enemigo vamos a escondernos en Dios y destruir en Dios. Esa es su intención, nos sostendrá, nos ayudará la victoria que Él ganó para nuestras vidas. El enemigo viene para robar y resucitar, por favor, no lo ayude, que lo mate a usted ni a su familia. En Colosenses 2:14 en adelante, que Cristo en Dios la acta que era contra nosotros, dice que nosotros nos sostendremos en la victoria que las adversas por la cruz de Dios resucitó y Cristo eximió la vergüenza. Dice principales en Colosenses 2:11 en adelante que Cristo anuló la acta que era contraria a nosotros. Dice que nosotros los principales potestades lo destruyeron esas actas adversas y aclamó la cruz del llamativo y Cristo eximió la vergüenza a los principales y potestades. Entonces entiendan esto. Lo que quiero que sepas es que Satanás se ha propuesto destruir. ¿Sabe por qué? Quiere destruirte a ti o destruirnos a nosotros, porque Él sabe que Dios ya marcó para nuestra vida en el destino. Si no hay que ya saben lo que Dios le ha dicho. Se lo ha dicho Dios una vez en su palabra, se lo ha dicho cuando usted va orando, se ha dicho Dios de una mil maneras, pero usted no lo puede. Satanás olfatea cuando alguien va a ser usado. Si no hay que ustedes ya saben lo que Dios le ha dicho. Se lo ha dicho Dios en su ayuda, se lo ha dicho cuando usted no le ha dicho Dios de una mil maneras. Él quiere ir más allá de donde Dios le permite. Permíteme notificarnos que Dios puede decir, no vas a probar hasta aquí. Y no lo ayudes. O se fueron dejando, no lo colabores. Él quiere ir más allá de donde Dios le permite. Permíteme notificarle que Dios puede decir, no vas a probar hasta aquí. Dice el Señor. O se fueron dejando, que le quitó todo lo que tenía. Y ya sabemos que se mira que vio como una pierna maligna, una lengua que se arrastraba con diestos y los perros traían la llaga y huespa se aterrizó por el taqueo. Y ya sabemos que de ahí quedó como una sarna maligna, una lengua que se arrastraba con diestos y los perros traían la llaga y huespa se protección. Él está buscando ir un poco más allá, que eso es algo. Por eso dice Pablo, verso 13, que aquí no vas a venir en ningún contexto. Él está buscando ir un poco más allá, Dios es algo. Por eso dice Pablo que no quiere decir y que aquí no nos ha venido ninguna tentación que la salida. ¿Entiendes? Es Dios que no deja que tú estás más allá de lo que podía resistir y que juntamente te ha concedido la salida. ¿Entiendes? Confirmar que tú estás, que Dios eligió la vida se te ha concedido. Que ese hombre, ese siervo, esa sierva que Dios tenía eligió. Yo sé, yo creo en ella. Yo sé, sierva, esa sierva. Yo sé que se va a yo sé, yo creo en ella. Yo sé que te va a cuidar. Yo sé que se va a mantener fiel. Yo sé que tú no lo vas a vencer. Yo sé que Satanás no podía hacer lo que él quería contra Pedro. No podía hacerlo contra ninguno de los podía hacer lo que él decía que Pedro podía hacerlo contra ninguno de los creyentes.
Él desea que durante el proceso tú y yo no seamos excepto Judas. Él desea esto, pero todos, excepto Judas, que fue llevado por el viento. Es porque Judas demostró que fue llevado por el viento. Él demostró que era paja. Porque Judas demostró que el primero que se bandió. Él demostró que era paja. Y Judas, porque el primero que se bandió una cuanta y Judas vendió al Señor por una cuanta en los capítulos versos 1 a 6 de este capítulo 22, que hasta el verso 6 de este capítulo 22, que Judas monedas de plata. El nombre de Jesús por la 30 monedas de Levíticos. El nombre de Jesús como esclavo de Levíticos. Entonces, imagina Jesús como es allí. Pero yo quiero que tomes el texto que está allí. En el verso 32 dice, en el verso 32 dice, lo que establece el verso 32. Oigan lo que establece el verso 32. Pero yo he rogado por ti para que no falle tú. Escucha, Satanás me ha pedido sacrificarlo. Yo he rogado por ti para que tú subrayes esa expresión allí. Tu fe no falle. Yo voy al texto que se escribió en el Nuevo Testamento. La palabra singular. Que está diciendo que no es a una sola persona que Satanás quiere robar, pero también es a una persona, no es una persona que Satanás está hablando. Él está por todos. El Señor dice en Hechos, Juan capítulo 17 verso 21 en adelante, orando él por sus discípulos, él decía: Señor, lo que tú me diste del mundo yo los he guardado, lo que tú me diste del mundo ellos se han preservado, lo que tú me diste del mundo ellos siguen permaneciendo firmes. ¿Usted sigue nota? Él está orando por todos nosotros. Él oró por nosotros. Y esa oración del Señor, porque Él sabía de antemano la negativa y el posterior arrepentimiento que iba a producirse en la vida de Pedro. Por lo tanto, Él dice que cuando Él haya vuelto, pasado la prueba, cuando se haya arrepentido, porque arrepentimiento ¿qué es? No es volverse, o digámoslo verdad desde el texto griego, que es metanoia, que es darle la espalda a una cosa, es cambiar la mentalidad, es dar un giro, es arrepentirse, es abandonar el pecado. Eso es lo que significa arrepentimiento en español. Entonces lo que Dios está diciendo, cuando tú te hayas arrepentido de lo que hayas hecho, porque yo quiero que tomes en cuenta esto, Satanás quería destruir la fe de Pedro, pero él dice: para que tu fe, ¿qué cosa? No falte. Yo he rogado para que tu fe no falte, significando que tú puedes de pronto perder una guerra, lo que nunca perderás es una batalla. Tú puedes caer en el camino, pero el camino no es un lugar de destino. Tú puedes caer en tu desierto, pero el desierto no fue para donde Dios te sacó. Dios te sacó para pasarte por el desierto, pero te propuso llegar a la tierra prometida, te propuso que verías cumplido sus sueños. Así que en el camino tendrás caídas, pero tendrás que levantarte, porque el Señor confió en ti. Oh, sí. El Señor confió en ti. Por eso cuando Él habló de Job, que Satanás decía que Él no te sirve de balde, mire compadre, Satanás, déjame notificarte algo. Ese Job yo lo conozco. Es que como él no hay nadie en la tierra, como él no hay nadie que se parezca a él, tan íntegro no hay nadie que se parezca a ella, tan alguien que me busque, no hay nadie como ese joven. Esta persona, yo creí en él, yo lo conozco porque yo lo hice, yo lo conozco porque yo lo formé, yo lo conozco porque yo lo llamé. Y como yo lo llamé, también yo conozco, dice Eclesiastés 7, yo conozco porque yo hice al hombre desde el principio hasta el fin. Yo lo conozco, yo conozco su destino final. Usted sigue aquí. Así que no me diga a mi pastor, usted no sabe cómo yo he caído. Que yo te voy a notificar algo. ¿Tú crees que Dios no sabía que tú ibas a caer? Sí, amén. ¿Tú crees que Dios no sabía que tú ibas a tener problemas con esa debilidad que estás teniendo? ¿Tú crees que Dios no sabía que tú ibas a tener algunas dificultades con algunos conflictos emocionales, personales, intrínsecos que te están batallando constantemente? Pero a pesar de ellos, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Sí. Yo sabía. ¿No decía él de David que era un hombre temeroso de él, perfecto? Hablaba de David, él decía, un hombre conforme a su corazón. No fue el mismo que cometió más tarde pecado y todo lo que usted quiera imaginarse.
Y no era el hombre conforme a su corazón. Es que Dios no te vio en el proceso, Dios te vio en el destino. Voy para atrás con eso. Dios te vio en el destino. Cuando Él te llamó, Él vio todo en tu trayecto, pero Él sabía que en tu corazón había fe y que la prueba no iba a destruir tu fe, que esa misma fe iba a ser suficiente para tú levantarte y seguir caminando y decir, aunque haya una petición contestada del tipo aquel que pidió mi vida para zarandearla, también Dios contestó mi petición, que aunque yo caiga, Él me iba a levantar, porque 7 veces cae el justo y Jehová le levanta. Santo sea el Señor. Pero yo he rogado por ti. Así que Satanás no te va a aplastar cuando tú pases por el proceso. Note que dice Isaías capítulo 42 y verso 3. Aleluya. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y si por las aguas, no te anegará. Las llamas no arderán en ti, dice el Señor. Oye, es que Él va con nosotros. Como poderoso gigante nos va guardando. Así que ciertamente Satanás no tenía necesariamente nada que ver con esto. Así que Jesús oró por Pedro. ¿Qué dijo aquí? Que Jesús... Y le pregunto yo y usted me contesta, ¿qué hizo Pedro para que Jesús orara por él? ¿Cuánto tuvo que pagarle? ¿Qué precio tuvo que pagar Pedro? No, perdónenme, alguien que me escucha aquí. ¿Qué precio pagó Pedro para que Jesús orara por él? Señores, entendamos esto. Cuando el Señor nos llamó, me encanta lo que el apóstol dice en Efesios 2, 5 y verso 8, que dice exactamente lo mismo. Por gracia ustedes son salvos. Y si entiendo que gracia, charis, el texto griego, es darle algo a alguien que no lo merece. ¿Quién de nosotros merece servir a Dios hoy? ¿Quién de nosotros merece ser llamado hijo de Dios? ¿Quién de nosotros merece estar vivo hoy? Gentes con mejores calidades que las nuestras ya no existen, murieron. Hay muchos muriendo en este mismo instante en el mundo. Cuando yo estaba en Washington, entré en la Biblia, en el Museo de la Biblia, y hay un reloj que va marcando las gentes que van naciendo cada segundo. Y usted sabe cuántas gente van muriendo cada segundo. Y en el reloj no ha tocado nuestra hora todavía. Mi hermano querido, es una gracia especial, es una misericordia de Dios a favor nuestro. Pedro no pagó nada y el Señor está orando por él. Él está orando por ti. Por favor, alguien grite amén a eso. Él está orando por nosotros. Él está intercediendo por nuestras familias. Él está orando, pidiendo por nuestros hijos. Señores, usted a veces está diciendo, Señor, yo no veo cumplido tus sueños, tus propósitos en los míos. Y Dios diciendo, tranquilo, que mi hijo está clamando por ustedes. Mi hijo está clamando por ustedes. Está a mi diestra intercediendo por tu familia. Pero hay un tiempo señalado en el que se va a cumplir todo lo que Dios dijo de ti. Toda crisis, dificultad tiene una fecha de caducidad. Lo que no tiene fecha de caducidad son los propósitos de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que es tanto maravilloso y recordar, ¿verdad?, que Jesús ora por su pueblo, protegiéndolo contra Satanás. Oiga, esto tiene mucho que ver. En esos momentos, en los momentos que nosotros pudimos haber perecido, Jesús estaba orando por nosotros. Yo recuerdo que una vez le comentaba a ustedes que un día salía de mi trabajo en la emisora, iba a visitar a mi mamá. Yo no soy de los que me devuelven, mucho menos para ver una vitrina, y no tengo dinero para comprar. No tenía vehículo, y cuando voy llegando a la calle 19 del ensanche Espaillat, que iba a visitar a mi mamá, y de repente llego justo hasta la esquina. De repente me devuelvo, me paro frente a una vitrina de una farmacia que está todavía allí, y estoy mirando y digo, ¿qué hago yo aquí parado? Me pregunto a mí mismo, ¿qué hago yo aquí parado? Y cuando voy a dar el paso para devolverme una vez para la esquina, un carro Honda subió la acera, golpeó un islote que estaba sobre la acera, se levantó el carro y cayó virado. Si yo hubiese estado en la esquina, ¿qué habría pasado? Pero perdóname, ¿cuántos de nosotros hemos sido librados de cosas que ni siquiera nos imaginamos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido librados de peligros insospechados? ¿Cuántos accidentes han ocurrido y Dios nos ha guardado? ¿Cuántas veces nos hemos devuelto a la casa porque algo se nos quedó y en el camino pasó algo que nosotros no nos enteramos? Hermanos queridos, así hace el Señor. Yo recuerdo una vez, creo que fue mi último viaje a Venezuela. Sí, mi último viaje a Venezuela. Yo salí de aquí 5 de mayo y el día
11 de mayo estaba volando para Venezuela, muy cansado porque llevaba 4 días que solo dormía de 2 y 3 horas. Estaba trabajando mi tesis de la universidad, hermanos. Y cuando entramos a espacio aéreo venezolano, ese avión temblaba y la gente chillaba, gritaba. Y yo me despierto por los gritos y todo. Digo, el avión que brinca y salta. Y digo, ay, qué dichosos son esta gente. Dios me tiene en este avión. Y me seguí durmiendo. Es que cuando tú sabes que Dios te escogió para algo y que Él te dio promesas y las promesas no se han cumplido, tú no te mueres cuando el diablo quiere que tú te mueras. Esa enfermedad no te va a matar, esa prueba no va a acabar contigo, tu familia no va a ser destruida, porque Dios dio promesas. Una petición contestada. Que tu fe no falte. Jesús no vio el lapso temporal por venir en un fracaso de la fe de Pedro, porque Él sabía que Pedro volvería. Note que Él está diciendo, me lo ha pedido, pero cuando tú vuelvas, ¿qué está diciendo? Ay, por Cristo. Gracias, Padre. Es que aun cuando hayas caído, cuando tú vuelvas a levantarte, cuando tú vuelvas como el hijo pródigo a volver en sí, cuando tú entiendas que este no es tu lugar, que ese lugar de caída no es tu lugar de destino, cuando tú vuelvas, cuando tú te reconozcas, cuando tú te levantes, cuando tú digas, pero ¿y qué yo hago en este lugar? Yo voy a volver a la casa de mi Padre, yo voy a volver a mi iglesia, yo voy a volver a adorar a mi Señor, yo voy a volver a congregarme, yo voy a volver a mi tiempo de oración, yo voy a volver a escudriñar el texto sagrado, yo voy a volver a mis prácticas evangelísticas, yo voy a volver a los hospitales y a las cárceles a decirle a la gente, mi Cristo me ha hecho volver, aleluya, a su nombre, gloria. Santo sea el Señor. La vida cristiana podemos fallar, pero nunca nunca debemos fracasar, ¿entiendes? Puedes fallar, pero no fracasar. Oye, ¿entiende? A veces estamos nosotros en un nivel de confianza porque nosotros hemos pagado el dichoso precio que muchos creyentes por estos más de 38 años que llevo sirviendo a Dios he escuchado. Hemos creído que hemos pagado un precio por algo, cuando el Señor lo que está diciendo, entiende que si estás de pie no es por tu fuerza, es por mi gracia. Si estás de pie no es por tu experiencia, es por mi misericordia. Si estás de pie es porque yo te sostengo. Aleluya. Si hemos negado a Jesús en alguna manera, entonces debemos regresar a Él de inmediato. Si hemos negado a Jesús en cualquier manera, si hemos de pronto dejado de un lado nuestras convicciones en Él, hay que volver a Él, porque como dice en Juan 15:5, fuera de mí nada se puede hacer. Jesús habló de eso y no fue un relativo, es un absoluto. Fuera de Él no se puede hacer nada. El hombre fuera de Cristo lo único que hace es que sobrevive, no vive, sobrevive. Pero no vive. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Solo se vive en Cristo. Es decir, que después de haber regresado, debemos enfocarnos en ayudar a otros. ¿Qué dije? Enfocarnos en ayudar a otros. Espérame un segundito. Como dije en la clase de mentoría, en el taller de los lunes, nadie valora más estar de pie que aquel que alguna vez cayó. ¿Se entiende? Un gran debate que tuve en la universidad donde doy clases, que acusando, que señalando que el pecado, que por aquello es hermano, y usted no peca. Estoy seguro que antes de venir a esta clase que es cristiana, clase teológica, usted pecó. ¿Cuál es su problema con el que pecó? Sino que cada vez que miramos a alguien como con pecado, lo único que tenemos que mirarnos adentro y saber que estamos tan podridos como aquel. Y lo único que hace la profilaxis, que quita, ¿verdad?, la podredumbre, entiende mejor el término llano, ya es la gracia del Señor diciendo, yo solo quité de ti, yo solo quito de ti, y lo único que te cubre es mi gracia. Ya yo no te veo como un pecador, te veo como mi hijo. ¿Se entiende? Así es que no nos ruboricemos cuando alguien peque diferente a nosotros, porque calcule usted. Entonces nos da para esto. Entonces después que volvamos, vamos a confirmar la fe de los creyentes, porque es muy fácil alguien que cometió una falta y que se arrepintió poderle decir, hermano, yo caí ahí,
Hermano, yo pasé por eso. Hermano, yo también tenía esa debilidad. Hermano, yo pasé por esa crisis también. Pero la gracia del Señor me alcanzó. Y yo ahora yo estoy de regreso ahora para decirle dónde la gente cae y qué debe hacer cuando caiga. Es que la misericordia de Dios no te va a aplastar. Y no te que dije, creo que fue en la misma mentoría o en uno de mis mensajes aquí pasados. Nos acercamos a Dios como nos lo pintaron en el Renacimiento. A un Dios airado, ¿verdad? Con el ceño fruncido, con un rayo en la mano, como lo pintó Miguel Ángel Bonarotti en el Renacimiento en 1400, para lanzar un rayo y quemar al pecador. No nos enseñaron los pastores o los líderes, inclusive la iglesia popular, cuando éramos niños, no nos enseñaron a un Dios que es nuestro Padre. ¿Alguien escuchó? Sí. A veces vamos cuando cometemos un pecado delante del juez que va a descargar el magister diciendo condenado sin apelación, sentencia, cadena perpetua, cuando el Padre lo que está diciendo, yo no estoy viendo a ningún pecador, yo lo que estoy viendo un hijo mío que cayó pero se levantó y vino a mí. Estoy viendo un hijo que viene diciendo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. El Padre le dice, ahora vienes a mí, sucio pecador. Dice el texto Lucas 17 que lo abrazó y lo besó, no importaba que estuviera entre los cerdos, el Padre lo besó. Así es que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, dice el Señor que se han lanzado al fondo del mar y Dios se olvida de que alguna vez fuimos pecadores. Eso hace Dios con sus hijos. Dígame usted, qué padre. Mateo 7:10 dice Jesús hablando allí, qué padre, ¿verdad? Que si su hijo le 7:7, qué padre hay aquel que su hijo le pide el pan, le da piedra, si le pide pescado le da serpiente. El verso 10 dice, y si ustedes los hombres son malos y les saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más yo. Amén. Note, nosotros no vamos a asesinar a nuestros hijos, Dios nos guarde y nos libre porque hayan cometido alguna falta. Y entonces el Padre sí lo puede hacer y nosotros somos malísimos. Y Él dice, yo soy más amoroso que ustedes. Entonces es interesante esto. El que regresa después de haber vacilado no necesita ser excluido o motivado o enfocarse en sí mismo, sino que requería de ir y fortalecer a sus hermanos. Lo que toca, ese fortalecer a los hermanos, es decir, hermano, ya yo llegué. Hermano, ya estoy de regreso. Hermano, lo cierto es que me duele, pasé por este proceso. Ahora estoy para decirle a los demás por qué caí, que fue el área que descuidé para que otros no hagan lo que yo hice. ¿Entiendes ahora? Pero a pesar de lo que el Señor le dice a Pedro, que aquí donde la puerquita retuerce el rabo, oiga lo que dice el muchacho este. Verso 33, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Es que eso le puede pasar a cualquiera. O sea, y note que él sigue siendo enfático, el muchacho este, porque el tipo era impetuoso. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no, Señor, yo no. Aunque todos se vayan, yo, Señor, mira, fiel ahí. Aunque todos se aparten, yo perseveraré. Aunque todos te dejen, Señor, yo voy a continuar. La respuesta del maestro, Pedro, te digo hoy a ti mismo que antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Y ya le dije que el gallo no es la avecilla aquella de corral. Aquí el gallo es el centinela de la guardia real. Recuerde que las vigilias en el tiempo bíblico se dividían en 3 vigilias. No cuarta vigilia, pero 4 vigilias. La cuarta vigilia de la noche. Y cada vigilia había un cambio de turno, una rotación de los centinelas. Y en lo que se llama el canto del gallo es a la trompeta que se suena para anunciar el cambio de guardia. Y Jesús le está diciendo a Pedro, antes de que la tercera trompeta suene, tú me habrás negado 3 veces. ¿Ya entendió? Ok. Entonces cuando nosotros podemos entender lo que el Señor le está diciendo a Pedro, porque Pedro sigue siendo, ¿verdad?, confiado en su fuerza. Confiado, no es que yo oro, yo ayuno, hermano mío, yo me como el rollo. ¿Y quién te dijo que esto es por tu oración? ¿A ti quién te dijo que esto es por... El diablo se sabe la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. No es por el conocimiento que tengamos. No es por experiencia, porque el diablo sabe por viejo y no por diablo.
Esto se trata de la gracia de Dios, que es la que nos sostiene, hermano querido. Porque a veces estamos creyendo que por el tiempo de oración que nosotros pasamos, y yo le pregunto a usted, ¿cuántos de nosotros después? De hecho, hay una historia de un tal llamado Máximo, ¿verdad? Estoy hablando de los años 1500. Máximo se fue a un monte por allá para consagrarse y santificarse. Óigame esto. Y Máximo estaba por allá, por la cima de la montaña, para santificarse, para matar las obras de la carne. Y cuando Máximo bajó de la montaña, donde estaba como ermitaño, lo primero que generó fue un sentimiento de pecado en su vida. Después de esto, Máximo se colgó en un pilar que tenía como 7 metros de altura, allá arriba donde él no había más nada, él encima del pilar, y ahí duró especie de unos 30 días solito ahí, Máximo, de que matando la carne a intemperie, agua, sol, intemperie, que digo, yo dije intemperie, no intemperie. Estaba Máximo allí queriendo matar la carne, hermano, y cuando Máximo desciende allí de su retiro, volvió a lo mismo, porque el problema está en tu naturaleza. Martín Lutero, fraile de la Iglesia Popular siglo XVI, cuando el hombre sentía algún impulso, iba y se flagelaba, se daba látigos hasta que la sangre saliera de su espalda. Así hacían los monjes para tratar de matar los deseos carnales. Y me pregunto y le pregunto yo a usted, ¿quién puede matar la obra de la carne? Permítame leer Colosenses capítulo 2 verso 18 en adelante. ¿Por qué se te meten otra vez? Si pues has resucitado por Cristo, ¿por qué buscan las...? Bueno, déjenme de antes. Colosenses 2. Lo voy a leer porque se me está cruzando con el capítulo 3. Le digo, el cerebro humano es una bendición. Entonces, note lo que está diciéndole acá. 2:18 Colosenses. Él dice de esta manera: no dejen que se les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por sus razonamientos humanos, no se mantienen firmes, unidos a la cabeza que es Cristo. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y juntado, ¿verdad?, por todas las coyunturas y las articulaciones y ligamentos, va creciendo con el crecimiento que da Dios. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía permanecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no comas, no toques, no gustes? A la verdad, todo esto tiene cierta reputación de piedad, pues exige trato duro contra el cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Escuchó? Trato duro contra el cuerpo. Yo me voy a tirar de silicio. Yo voy a hacer un ayuno, unos tantos ayunos para que el Señor rompa, para que el Señor me quite, para que el Señor aquello. El Señor te va a seguir vivo. Así que el nivel de frustración, cuando de repente usted saliendo del ayuno comete la falta, comete el pecado, entienda que eso no depende de usted, depende de Cristo en usted. Amén. Amén. Depende de Cristo en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, que estando muchas veces orando, tenemos una batalla con la carne? ¿Y qué estamos haciendo? Mejorando. Entonces no es un problema de nosotros, es cuánto Cristo está ocupando en nuestra vida, y es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, mis hermanos, lo que necesitamos nosotros es entender el programa. Así que cuando estamos mirando lo que Lucas pues nos está estableciendo aquí, en esta historia que escogimos, ¿verdad?, por indicación divina, y en esta petición contestada del maestro a Satanás, cuando le solicita a Pedro, cuando le solicita a usted, cuando le solicita a cualquiera de nosotros, el Señor le dice: ok, yo te lo voy a entregar, pero te lo voy a entregar con una sola condición, que tú no pases el límite, porque ese me pertenece, esa me pertenece a mí. Amén. Y yo he creído en ella, yo he apostado a ella. Ahora me pregunto yo a usted, en esta petición contestada, porque Dios le contestó a usted, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Correr opuestos al maestro o correr en dirección del maestro? Porque Él nos advirtió que hay peligros que nos acechan, ¿sí o no? Guerra avisada, y si lo mata por descuidado, ¿cierto? No colaboremos con Satanás, que quiere destruirnos y que seamos arrebatados como la paja. Él quiere hacer esto, pero demostremos que nosotros somos del buen trigo, que somos de la buena semilla que el Señor ha sembrado. Amén. Ahí sigue. ¿Cuántos son de la buena semilla que el Señor ha sembrado? Por favor.
Si has sido tentado, cediste en esa tentación, hoy es tiempo de reconciliarse con el Señor. Hoy es tiempo de volver a Él. Hoy es tiempo de decirle: Señor, heme aquí como soy, Señor. Como dice la canción del Himnario de Gloria, tal como soy. Estoy en Revelación al final. Sin más decir que a otro yo no puedo ir. Si tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Amén. Me la sé, porque eso de mis años allá. Esos muchachos no saben eso. La experiencia, el dolor y el trauma que te produjo esa tentación, debes usarla para confirmar a otros hermanos que están siendo tentados y con ello demostrar que tu amor por el Señor es verdaderamente genuino. Gracias, Dios. En esta tentación contestada, en esa tentación contestada, con esa prueba, con esa petición contestada que Satanás creyó que iba a salir ganancioso, alguien tiene que decirle: Señor, te equivocaste de persona. Tal vez me hiciste caer. Ay, santo. Tal vez tropecé con la tentación. Tal vez resbalé en esta caída. Pero el Señor dice que Él me sostiene de su mano derecha y me dice: no temas, porque yo soy el que te ayudo. Yo te sostengo, yo te llevo al sueño, yo te llevo a la cima, yo te llevo donde te soñé. Tendrás que levantarte y reconocer que el camino no terminó en ese lugar, que el camino no terminó en esa caída, que el destino no es ahí donde tú estás, el destino es donde Dios te vio en el plan eterno. Siempre he dicho, si Job era todo lo que el Señor dijo de Job en el capítulo 1 y verso 6, ¿por qué entonces las pruebas de Job? Porque Dios no lo estaba viendo en ese momento como era Job, sino que lo estaba viendo como Job ya iba a ser, o ya Dios lo había visto en el final del camino. ¿Usted entiende esto? Dios dijo de usted que usted es alguien perfecto, que hay alguien temeroso de Dios, y ese es usted, que no hay nadie como usted en la tierra. Y usted dice: pero no es de mí que tú estás hablando. Si yo te fui infiel ayer, si yo me caí en esa prueba ayer, si yo te fallé ayer, Dios le está diciendo: es que tú no estás viendo lo que yo veo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13:14: he aquí yo veo por espejo oscuramente, pero luego yo voy a conocer como Dios a mí me conoció. Él no me conoció como el Miguel Luperón frágil, como el Simón aquel. Él me conoció a alguien con el carácter como el Pedro, como la roca, en mi fe de lo que Él establece. Y le pregunto yo a usted: ¿usted cree que una piedra puede ser zarandeada? Ay, santo, ¿no? No, porque una piedra pesa, mi hermano. Lo que se zarandea es la paja, es lo frágil. Por eso se zarandean los Simones, pero los Pedros no son zarandeados. Oh, alguien aquí. Así que tienes que transicionar al carácter de firme, ¿verdad?, de la roca, para que sepas entonces que en la roca, y recordamos que la roca inconmovible de todos los tiempos, 1 de Pedro capítulo 2, es Cristo, la roca que los hombres desecharon. Cristo. Por eso Cristo en nosotros, como dice Pablo 2 de Corintios 4:6, que Dios depositó un tesoro en nosotros, ¿verdad? Aunque en este vaso de barro que somos usted y yo, en ese vaso frágil que si se toca se quiebra, Dios depositó un tesoro que es esa roca que se llama Cristo. Por eso cuando las pruebas llegan, no podrán arrancarlos. Aleluya. Les he hecho anécdota, permaneciendo firmes como la palmera. Este es uno de los mensajes, está en YouTube, en mi página. Les hablaba que cuando el ciclón David, a pesar de yo ser el niño, recuerdo frente a la casa nuestra había un doctor que él era peluquero, no sé por qué le decían doctor, era peluquero. Había una mata de ceiba. Ustedes conocen la mata de ceiba, el árbol de ceiba, que tiene como las raíces por fuera y cosas que les cuelgan, que son bien gruesos los troncos. Ese árbol de ceiba, en la calle 18 de Gualey, frente a la casa de mi abuela, estaba este árbol tremendo. Cuando el ciclón David sopló, ¿verdad? Sopló, este árbol salió desde la raíz, levantó la acera, cayó en plena 18, se atravesó, porque era bien alta, bien frondosa. Yo no podría abrazar ese árbol con mis brazos, porque era muy grueso el tronco. Sin embargo, en el patio de mi casa, una mata fragilita de coco. Ese árbol de coco, David sopló, aquella cayó y el ciclón la tocaba el piso, limpiaba el patio, hacía todo lo que había que hacer. Y yo me imagino que era como diciéndole al ciclón: David, sopla, pero no te apures, que yo me paro, aleluya, yo me paro de esta. Muchas veces usted ve gente que son así medio robustos y uno dice: y este hermanito, ¿tú crees que puede aguantar
pasar esta prueba, mi hermano. No es el que hace mucha bulla, mi hermano querido. Esto es para el que su fe no le falla, porque está confiando en el Cristo que está respaldándolo allí, mientras aquel que cree que por sus músculos que lo va a hacer. Pregúntenle al gigante Goliat, que un niño sin experiencia, un niño sin armadura, un niño con un palo que vio el gigante. Tú vienes a mí con un palo, y ya le he dicho que en la cultura hebrea, cuando algo especial sucede, se escribe en algo de uso continuo. Y David, como sabía que él era pastor, cuando lo vieron en el capítulo 16 verso 22, que el Espíritu de Dios vino en ese instante sobre él, escribió en su vara pastoral: próximo rey de Israel. Así que cuando iba a pelear con el gigante, no fue a mano pelada, él fue con algo que llevaba promesa. A mí no me van a matar en esta prueba, yo llevo una promesa en las manos. Hermanos queridos, en esta petición contestada hay una que ya Dios contestó. Vuelvo una vez más al texto de apertura de mi amada. Clama a mí, yo te responderé. Perdóname un segundito, déjame ayudarte a entender el texto. La palabra clamar en el texto hebreo es dar gritos hasta lograr ser escuchado. Dar gritos capaces de rasgar el silencio. ¿Alguien me escuchó? Y el Señor dice, y yo te responderé. Pero también voy a hacer algo, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. Cosas ocultas. Denme lo que ya dieron liderazgo conmigo. ¿Se acuerdan de la visión ulterior? La visión ulterior. Usted está viendo la cima de la montaña, y la visión ulterior es lo que está después de la montaña. La prueba puede ser grande como una montaña. ¿Y qué tú estás viendo? No. Lo que está después de la montaña, lo que es la visión, lo que Dios te está diciendo con esto. Te voy a enseñar cosas que tú no ves, porque tú estás viendo la montaña, pero te voy a demostrar lo que está después de la montaña. Así es que mucha gente va a decir: ay, yo con el problema que tú tienes estuviera loco. Tienes toda la razón, tú. Yo no. Yo estoy viendo lo que viene después de la montaña. Yo estoy viendo lo que viene después de esta prueba. Yo estoy viendo lo que Dios está haciendo en medio de esta dificultad, en medio de esta prueba, en medio de esta petición en la que estoy metido, que me están zarandeando. Yo estoy viendo lo que viene. Así que como el árbol de coco de mi casa, dígale: prueba, sopla, diablo, hasta donde Dios te permite, pero ten seguro algo, que Dios confía en mí. Yo sé lo que viene, y tú quieres que yo no lo reciba, pero te puedo decir algo: no te equivocaste de gente. De pronto yo pude haber caído en esta, pero me estoy levantando para decirte que lo que Dios dijo que venía para mí, yo lo voy a recibir, yo lo voy a experimentar, mi familia lo va a alcanzar. Gloria al nombre del Eterno por su misericordia. Job decía: aunque se deshaga esta mi piel, aún en mis huesos yo voy a ver la bondad de Dios. ¿Y saben qué? Lo verán mis propios ojos y no los de otros. Ay, pero ¿a quién Dios metió en la prueba? Fue a mí, mi hermano. Así que yo tengo que ver el fruto de este problema. Yo tengo que ver, ¿verdad?, el resultado de esto. En mi familia se tiene que ver lo que Dios dijo que sí iba a suceder. Concluyo diciéndote lo que siempre he dicho: siempre que algo glorioso de Dios viene en camino, el diablo llega primero para evitar que lo recibas. Las pruebas se agigantan cuando ya tú estás para recibirlo. Te tiran con todo, mi hermano, hasta con los cubos del agua te dan. Te tiran, te crees que te echaste con el pie izquierdo de la cama. Te despiden del trabajo. Llegan los nos en el matrimonio. Se te enferma un hijo. Te cancelan algún servicio. Hay alguna vez se te daña el carro. Gracias, Jesús. ¿Y qué tú crees que es lo que viene después de eso? Victoria. Pero esto, en ese proceso, ¿saben qué hacen muchos? Se rinden, abandonan, tiran la toalla. Y Dios está diciendo: tú no has entendido nada todavía. No has clamado lo suficiente para yo poderte abrir los ojos para que contemples la gran bendición que yo escribí con tu nombre. Oh Lord. Por eso David dice en el Salmo 40 versos 7 y 8: he aquí yo vengo en el rollo del libro que está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, Dios escribió de ti algo, y en medio de esa prueba que Él está permitiendo que tú y yo pasemos, Él escribió lo que viene como resultado de eso. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes eso?
es que después de la prueba viene la gran bendición. Santiago capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá del Señor la corona incorruptible de gloria, la que el Señor le dará en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino todo aquel que espera y ama su venida. Yo sé que tú amas a Dios, sí o sí. Así que si el Señor contestó la petición de Satanás de zarandearte como al trigo, demuestra que tú eres de los que se mantienen firmes aún en medio de la prueba. Pónganse en pie, vamos a orar y darle gracias al Señor por